Soy Roberto Aparici, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Estamos en los estudios de radio de esta universidad hablando con Fernando Irigaray, director de posgrado de la especialización en comunicación digital interactiva de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, donde dirige el proyecto Documedia Periodismo Social. Con Fernando seguimos hablando de cuestiones como la coautoría, webperiodismo, la cuarta pantalla. También vamos a abordar temas como transmedia, formación en comunicación social y también un tema central como es la educomunicación. Fernando, y esta cuestión que sobre todo ha tenido un gran desarrollo desde 2004, donde existe la ilusión de la autoría o de la coautoría, ¿es una coautoría permitida? Linda pregunta esa. Sí, yo creo que obviamente están los usos. Si vos me decís, por ejemplo, un blog está pensado para usarlo como una cuestión individual. Eh, Alternativamente, ciertos movimientos han empezado a utilizar, por ejemplo, un blog como algo para trabajarlo en forma colaborativa, más participativa, o si querés, de forma cooperativa. El tema de la autoría ahí, en realidad es la ilusión más grande de decir, bueno, hay una ruptura de la autoría. Se sigue manejando la simetría entre el emisor y el receptor. Difícil está, salvo experiencias, Wikipedia, que es una de las experiencias más exitosas, que es el tema de desaparecer el tema del wiki, de ser un poco más horizontal el tema de los autores. Pero si uno se pone a escarbar más específicamente, ve que en realidad empieza a perder presencia y empieza a perder trama el discurso. Si uno ve la historia, es como hablar de historia o hablar de un personaje o algo en el cual se empiezan a limar los puntos de vista. Si yo digo, no sé, hablaría de algún personaje, un escritor, un político, va a haber gente que habla a favor, en contra, demostrando cómo hago para hacer una síntesis en algo. La única forma de hacer una síntesis es sacar justamente las virtudes y los defectos para hacer una síntesis. Entonces, también habría que ver esa no autoría, también empieza a haber un planteo más anodino. Para algunas cosas sirve, yo creo que para como enciclopedia colaborativa es importante, pero yo no creo que tampoco sea la panacea de un democratismo con la pérdida de autor. Sí, obviamente creo que estos nuevos formatos lo han posibilitado y está así. Después, cómo lo utiliza la gente, aunque creo que son los menos los que utilizamos justamente para oponernos a un modelo más autoritario y más centralizado y de concentración de un medio. Pero a veces casi siempre termina como mirarse el ombligo y escribir sobre cosas propias desde la opinión personal y no construye para una forma más colectiva. Hay términos que circulan con mucha frecuencia, entre ellos webperiodismo, cuarta pantalla. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Bien, webperiodismo. Cuando hablamos de webperiodismo, yo creo que es una evolución en el término, que es el llamado periodismo digital, porque, bueno, en un momento necesitó poner un adjetivo y decir, bueno, ¿qué diferenciaba del periodismo tradicional? Hoy, hablar de periodismo digital sería imposible, sería todo el periodismo digital. Las fases fundamentalmente de producción, más allá después de la emisión o de la publicación. Entonces, web periodismo creo que es una mejor forma porque es el periodismo que circula por la web. Y obviamente tiene que ser digital, si no, no podría hacerlo. Eso como terminología. Y el término, por ejemplo, me hablabas de cuarta pantalla. Bueno, cuarta pantalla sería la gran revolución de los móviles, que tiene que ver con un concepto fundamental, que es una dimensión que creo que todo proyecto digital tiene que tener, sí o sí, que es el concepto de ubicuidad. Hasta no hace demasiado, eh, el tema de la cadena de valor, y hablo de no tan solo valor económico, sino valor simbólico, estaba en lo que denominábamos el destino.
¿no? O sea, uno, por ejemplo, para la emisión de un noticiario, de un partido de fútbol, tenía que ir a una película, tenía que estar en un lugar determinado, un espacio determinado, a una hora determinada, ¿no? O sea, si el noticiario iba a las 19 horas y llegaba a 19:15, se perdía 15 minutos. A partir de ciertas tecnologías, y fundamentalmente, por ejemplo, la gran revolución de YouTube, la audiovisualización de hacer lo que sería bajo demanda, poder ver los materiales y los contenidos cuando yo quisiera, y a partir de la gran revolución de hacer los móviles, esa idea de que el valor estaba en el destino pasó a que el valor esté en el trayecto. Por lo tanto, tener, ¿no?, 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, estar en línea, en red y que los contenidos estén disponibles, cambian también todas las relaciones, tanto de producción como las relaciones también de distribución. Pensando, por ejemplo, la educación a distancia, pensando la emisión de cualquier contenido, lo que puede ser de entretenimiento, educativo, informativo, lo que fuese, estar de una forma distinta donde yo puedo verlo, por ejemplo, en espacios muertos, ¿no? Empieza a tomar valor estar, 2 horas en un aeropuerto y poder estar viendo distintos contenidos, escritos, multimediales, infografías, todos, por ejemplo, en un móvil. Después de irme de ahí o estar, por ejemplo, en un viaje en bus o en tren, y esos tiempos que antes eran espacios muertos, o a lo sumo quedaban solamente remitidos a 2 medios, la lectura y, por ejemplo, una radio. Hoy es un lugar de mucha profusión, por eso también la cantidad de anuncios, empieza a haber una profusión enorme a nivel comunicacional y donde se invierte la carga, que ese gran valor simbólico y económico también deja de estar en el lugar del destino y sino en el trayecto que yo me muevo, ¿no? ¿Y estos contenidos de los que estamos hablando, los abordas de alguna manera en el máster que estás dirigiendo? Sí, obviamente. Yo, por ejemplo, doy un módulo específico que es cobertura con dispositivos móviles y producción para web periodismo. Trabajamos mucho el tema también de relación entre la atracción desde el periodismo, por ejemplo, del web periodismo, cómo traccionar contenidos a partir de redes sociales y a partir de la cobertura en desarrollos en una especie de desarrollo multiplataforma. Es imposible pensar hoy en un desarrollo de tipos multimedia en una sola plataforma, por ejemplo, la plataforma web para verlo en un web de escritorio, sino que tiene que ser visto en smartphone y ser visto, por ejemplo, en tablets. O sea, cuando uno hace un desarrollo, eso tiene que estar pensando en esas 3 plataformas en simultáneo. Y ni decir además en sistemas operativos, ¿no?, que pueda verse en los distintos sistemas operativos existentes. ¿Y qué ofrece el máster que tú diriges? Bueno, ¿qué propone? ¿A quién se dirige? Está dirigido a lo que nosotros en América Latina llamamos comunicadores sociales, ¿no? Digamos, pensando mucho más allá del periodismo, o sea, la comunicación en sus distintas áreas, tanto organizativas, institucionales, de publicidad, del periodismo y también de lo que se denomina desarrollos de estrategias de comunicación para ONG, para gobierno. A partir de eso tiene como tres áreas de desarrollo fundamental dentro de lo que es la comunicación digital e interactiva y participativa. Un trayecto de modo hacia el web periodismo, otro que tiene que ver con la educomunicación, que es una de las primeras menciones específicas que hay de educomunicación a nivel de posgrado en América Latina, y una tercera que tiene que ver con lo que llamamos acción de gobierno y marketing digital, ¿no? Como 3 entramados más complejos donde se puede desarrollar un comunicador digital que está pensando justamente en el trabajo con producción de contenidos multimediales, transmediales, en entornos complejos específicos. Uno como la educación, otro específico como el periodismo y otro específico más en el tema de la gestión de gobierno. Fernando, ¿y qué nos dirías acerca del futuro? Aunque es muy difícil hablar del futuro, pero ¿qué nos podrías decir desde el punto de vista de la comunicación, de la educación, de la tecnología, del periodismo? Bueno, creo que todo está, yo decía, en un paradigma de transición.
no sabemos el final, sabemos más o menos posibles rutas en el cual van cambiando y según hay más marea, menos marea, mayor olas, vamos llevando y por ahí cambia el viento y hay unos cambios. Aunque sabemos más, intuimos el destino, no sabemos exactamente el trayecto. Yo creo que está en un punto de inflexión grande, en crisis, fundamentalmente el tema periodístico y por lo menos, yo voy a hablar más específico del caso latinoamericano, en crisis muy fuerte el tema de la credibilidad del periodismo. Yo creo que justamente uno de los grandes problemas es que ese periodismo independiente que supuestamente se pregona, se ha sido, digamos, dificultoso de accionar porque ha sido como un gran operador político en el cual ha tratado de socavar bases democráticas en muchos gobiernos populares, por ejemplo en América Latina fundamentalmente. Entonces no existe un periodismo independiente, se ha falseado mucho y muchos periodistas han sido cómplices, directa o indirectamente, por omisión o por convencimiento de estos grupos concentrados, donde los grupos concentrados han realmente sido totalmente antidemocráticos, han frenado, han derrumbado gobiernos o intentado derrumbar gobiernos populares. Cuando digo populares estoy hablando, por ahí tienen otros conceptos acá en Europa, hablamos de gobiernos elegidos democráticamente por el voto popular, ¿no? Entonces, realmente yo creo que está en una crisis de legitimidad. Nosotros, un proceso parecido al que ustedes tuvieron hace poco con los indignados, o lo tuvimos en el 2001 en Argentina, a partir de lo que se llamó Los que se vayan todos, que fue un desprestigio total de la clase política. Y ahí, sobre esos finales, digamos, el periodismo asumió como un gran referente. Y después rápidamente, de credibilidad hablamos, ¿no? Empezó a caer, justamente porque se empezó a ver que operaba como un gran monopolio y operación política para intereses muy particulares, porque estas empresas de medios no tan solo utilizan medios, sino que utilizan varias acciones económicas a nivel transnacional. Fernando Irigaray es director de Comunicación Multimedial y también de los estudios de posgrado de Maestría y Especialización en Comunicación Digital Interactiva en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Roberto Aparici, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, es director de los másteres en Redes Sociales y Aprendizaje Digital y en Comunicación y Educación en la Red. En canal.uned.es podemos escuchar completa esta conversación que hemos grabado en los estudios de radio de la UNED. Nos hablan de periodismo social multimedia, de la interactividad, la comunicación expandida, las narrativas transmedia, formación en comunicación social. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos.